Hoy les traigo la comparativa entre el Xiaomi Mi A2 y el Moto G7 Plus. Son equipos gama media orientados a un público diferente, pero ya veremos todas las diferencias que tienen a lo largo del video. Antes quiero agradecer a Moto Argentina por cederme el G7 Plus y una vez dicho esto, comencemos con el video. Son diseños completamente diferentes por donde lo veas. La única semejanza es la comodidad que otorgan. En la parte delantera el G7 Plus tiene un notch tipo gota, mientras que Xiaomi en el momento de lanzamiento aún no consideraba incluir uno. El aprovechamiento del frontal lo gana Moto a pesar de seguir incluyendo su logotipo. También, si no te gusta el notch en este equipo, podés quitarlo desde ajustes. Asimismo, en la parte superior tienen un parlante para llamadas, pero el G7 Plus lo utiliza a la par de otro para otorgar una experiencia estéreo. Si pasamos al posterior, tienen doble cámara, sensor de huellas e isotipo de cada marca. A simple vista notamos la gran diferencia de diseños, pero eso lo dejo a gusto y criterio de cada uno. Sí me gustaría aclarar que la cámara del Mi A2 está mucho más sobresalida que la del G7 Plus. Si se utiliza sin case, supone un desgaste a largo plazo. Veamos lo más relevante de los laterales. En la parte superior, emisor infrarrojo para el Mi A2 y en la parte inferior comparten USB-C, parlante, altavoz y el G7 Plus agrega el conector de 3,5 milímetros, mientras que el Mi A2 incorpora un adaptador en su caja. En cuanto a la paleta de colores, este último está disponible en color negro, dorado, rose gold, azul y rojo, mientras que el Moto G7 Plus únicamente en Deep Indigo y Viva Red o rojo, que es el que tengo yo. El Mi A2 está construido únicamente en aluminio. Tengamos en cuenta que el G7 Plus por características nos brindan la información de cristal y aluminio en los laterales. Pero ¿cuál es el problema acá? Y varios de ustedes se dieron cuenta. En los laterales no tiene las bandas como en el Moto Z3 Play que nos permiten una mejor conexión. Por ende deducimos que los laterales pueden ser de plástico. Pero la única forma de darme cuenta es el desgaste a largo plazo o en el otro caso tirarlo al piso y ver cómo se marca. Cosa que no voy a hacer porque me matan en moto ya que tengo que devolver el producto. A pesar de esto, las terminaciones están bien cuidadas por ambas partes y en mano realmente son muy cómodos. El Xiaomi Mi A2 tiene una pantalla IPS LCD de 6 pulgadas prácticamente con resolución Full HD+, mientras que el Moto G7 Plus es exactamente lo mismo, solo que su pantalla es de 6,2 pulgadas. De antemano, en general son muy buenos y cumplen con todo lo que se debe considerar en este apartado. No obstante, la reproducción de colores por parte del G7 Plus es más vibrante. Además, el brillo máximo es un poquito más alto y el balance de blancos está más tirado hacia frío. Si desean calibrar los colores como el balance de blancos en el Mi A2, no podrán. En cambio, en el G7 Plus sí. Ahora les dejo una pequeña prueba de sonido. Sin dudas, el G7 Plus tiene más calidad de audio y el nivel de volumen máximo es superior. Asimismo, incorpora un parlante en la parte inferior y otro en la parte frontal, otorgando una experiencia estéreo. Sin embargo, el Mi A2 se queda por detrás de la calidad del G7 Plus, pero esto no es un igual a su calidad es mala. Solo se queda por detrás, pero considero que es bastante buena su calidad. En cuanto al software, el G7 Plus tiene Android 9 Pie sin muchos cambios. Básicamente es Android casi puro con algunas aplicaciones preinstaladas de fábrica. En cambio, el Mi A2 tiene Android 9 Pie, que sí es Android puro, y además tiene soporte directamente por parte de Google. En cuanto al hardware, el Mi A2 tiene distintas variantes: 4 GB de RAM con 32 o 64 de almacenamiento interno y 6 GB de RAM con 128, el cual no se puede ampliar mediante micro SD. Asimismo, incorpora un Snapdragon 660 con su GPU Adreno 512. Por otra parte, el G7 Plus tiene solo una variante: 4 de RAM con 64 de almacenamiento interno y sí se puede ampliar mediante micro SD hasta 512 GB. Tiene un Snapdragon 635
636 acompañado de su GPU Adreno 509. Entramos en el apartado que a muchos les interesa. Si venís a preguntar, ¿el 636 se queda muy atrás del 660? Y en el día a día los dos cumplen perfectamente, pero el 660 saca ventaja en la reapertura de aplicaciones y transiciones. Asimismo, su GPU también es más potente y realmente es donde notamos la mayor diferencia. En juegos casuales, como era de esperarse, se comportan perfectamente sin bajas de frames. Esto lo pude comprobar en el Beach Body Racing 2 y Virtua Tennis. Al pasar a juegos que requieren más potencia como Asphalt 9, sí hay una diferencia en cuanto a performance. En el Mia 2 rara vez veremos una baja de frames, pero en el G7 Plus sí se ve un poco más seguido, dando bajas de hasta 26 FPS. Evidentemente esto no es preocupante o un impedimento para jugar si así se lo quiere ver, pero realmente esa diferencia está. Si hablamos de benchmark, el Mia 2 da 140.000 puntos en Antutu, mientras que el G7 Plus 115.000. Años atrás, tener un equipo gama media suponía que su cámara permitiera tomar fotos o videos con una calidad más o menos decente. Actualmente la gama media ha mejorado muchísimo y estos dos equipos son un claro ejemplo. En condiciones de buena luz, ambas cámaras cumplen perfectamente, aunque cuentan con un par de diferencias. La reproducción de colores por parte del Mia 2 generalmente es más vibrante. Digo generalmente porque hay excepciones. En algunas ocasiones las fotos quedan mejor, pero en otras pierde un poco de nitidez causado por esto. En lo que respecta al rango dinámico, no destaca ninguno, pero están bien para sus gamas. Aprecié que el Mia 2 subexpone, es decir, quema pero con poca luz, mientras que el G7 Plus la sobreexpone, es decir, la quema con mucha luz. Sin embargo, para mi gusto me quedo con el rango dinámico del Mia 2. Por último, el nivel de detalle es un punto relativo, ya que a veces el Mia 2 toma más texturas que el G7 Plus y viceversa. En cuanto al modo retrato, bastante bien para ambos. El recorte y efecto blur lo hacen muy bien. En la primera imagen notamos que el Mia 2 toma mucho más nivel de detalle que el G7 Plus y captó perfectamente los contrastes sin quemar nada. Asimismo, los colores son un poquito más lavados, tal vez necesitamos más vibrancia de colores. Segunda foto, el G7 Plus toma más detalle en esta ocasión y notamos una pequeña carencia en el rango dinámico. No quema el cielo bajando las altas luces, pero tampoco aumenta la luminosidad de las sombras, por lo que sale bastante oscura y se pierde detalle también, por ejemplo, en el pelo como en los ojos. Tercera foto, nuevamente el G7 Plus toma más detalles, pero seguimos en la misma con las sombras, súper oscuras sin levantar siquiera un poco de luminosidad. No esperen maravillas en la noche con estos celulares, sirven para sacarnos de un apuro, pero hasta ahí nomás. El G7 Plus satura demasiado los colores y pierde bastante detalle. El Mia 2 no saca tanta diferencia, pero la nitidez es superior. La diferencia en cámara delantera se detecta al instante. Las texturas captadas por el G7 Plus como el color es excelente en comparación al Mia 2. Graban máximo en 4K 30 frames o 1080p a 60 frames. El G7 Plus tiene estabilización óptica en 1080p a 30 frames, mientras que el Mia 2 solo digital. Esta última no es perfecta ni mucho menos. De vez en cuando se notan algunos pasos, pero no hay mucha queja si vemos que es digital. En cambio, en el G7 Plus apreciamos un pequeño efecto gelatina en ciertas ocasiones, como si la imagen se estirara y luego vuelve. Lo pondré en cámara lenta para que lo aprecien un poquito mejor. Incorporan Wi-Fi Dual Band, GPS LONASS, Bluetooth 5.0 y giroscopio. El Mia 2 agrega un emisor infrarrojo, mientras que el G7 Plus, radio FM, protección contra salpicaduras, bien ahí, y por último NFC. Lo tienen ubicado en su parte trasera, son cómodos para desbloquear, fiables y bastante rápidos. De igual manera considero que el Mia 2 no lo tiene tan hundido, por lo que si lo utilizamos sin funda posiblemente sea más difícil de desbloquear que en el G7 Plus. Otro punto, el reconocimiento facial. En el Mia 2 es mediante Smart Lock. Realmente no funciona del todo bien, es más, es mi mayor queja en el celular. Y en el G7 Plus es bastante más rápido que en el Mia 2, pero no consideremos que sea lo más seguro, ya que no tiene ningún sensor dedicado hacia el reconocimiento facial.
tienen 3000 mAh. Esta capacidad es suficiente para llegar al final del día muy justos y tal vez en algunas ocasiones vamos a tener que cargarlo durante 10-15 minutos. Pero acá viene una de las grandes diferencias. El G7 Plus en la caja incorpora un cargador de 27 watts y realmente de 0 a 100% es en menos de una hora. Por cierto, acá les dejo en mi Instagram una historia destacada donde muestro la secuencia de carga del G7 Plus. Por otra parte, el Mi A2 soporta carga rápida, pero debemos comprar su cargador correspondiente. El que trae en caja tiene una salida de 5 volts a 2 amperes. Veamos las fortalezas de cada celular. Primer punto para el Mi A2, su hardware, ya que es más potente y da un mejor performance en juegos como en la experiencia diaria. Segundo punto, emisor infrarrojo. Y por último, el mayor soporte que tenemos gracias a Android One. Como debilidad, su conector de 3,5 milímetros, aunque en la caja incorpora un adaptador. Pasemos con las fortalezas del G7 Plus. Primero que nada, su cargador de 27 watts es súper rápida su carga. Segundo punto, su audio realmente es bastante superior y además nos brinda esa experiencia estéreo. Cuarto punto, el reconocimiento facial, ya que es más rápido y funcional. Quinto punto, la ampliación mediante micro SD hasta 512 GB. Y por último, la protección contra salpicaduras y NFC. Y ahora viene un punto que no sé cómo definirlo como fortaleza barra debilidad. Si lo vemos desde el punto de vista técnico, la estabilización óptica está todo ok, pero luego en la experiencia diaria, en el funcionamiento, no está tan bien, ya que tira ese pequeño efecto gelatina que vimos en su video. Y por último, recuerden que tenemos fortalezas compartidas. Primer punto, las pantallas. A pesar de las pequeñas diferencias que tienen, realmente en general están muy bien. Y por último, el software. Son bastante similares y están bien optimizados. Y bueno, ya sabemos el problemita que tuvo el Mi A2 hace un par de meses, aunque de a poco lo fueron arreglando. Y por último, creo que nunca lo había dicho, debilidades compartidas. Considero que la autonomía no es un fuerte en ninguno de los dos celulares. Sí se llega al final del día, pero muy justos. Y como dije, algunas veces vamos a tener que cargarlo durante 10-15 minutos, pero la mayor diferencia está en la carga rápida que tiene el G7 Plus. Evidentemente en las comparativas entran en juego los precios. El Mi A2 ya se consigue a $180, mientras que el G7 Plus bajó a $310 de forma oficial, hablando del modelo de 4 de RAM y 64 de almacenamiento interno. Si vemos los precios en Argentina, en Mercado Libre, el Mi A2 parte de 12.000, 13.000 pesos, mientras que el G7 Plus a partir de 16.000. Evidentemente se puede conseguir a un precio más bajo en algunas páginas o grupos. El video es bastante largo y tiene mucha información, por lo que no deseo alargarlo más. La conclusión es fácil. Si consideras comprar un celular completo que realmente no tenga ninguna desventaja que te tire para atrás o que suponga a largo plazo cambiarlo por X motivo, andate por el G7 Plus. En cambio, si estás ajustado en presupuesto y buscas algo excelente en cuanto a relación precio-calidad, anda por el Mi A2. Como dije al principio, están orientados a un público diferente. Tengamos en cuenta que al G7 Plus le dan ciertos valores agregados mediante el audio, protección contra salpicaduras, expansión mediante micro SD, jack de 3,5 milímetros y varias cositas más que son detalles que algunos no consideran útiles en su día a día, por lo que tal vez prefieren pagar menos e incluso tener un mejor hardware. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó, pueden dejar su like, pueden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.